Muy buenas tardes, pues tenemos a Santiago con nosotros. Les voy a platicar un poquito de la dinámica de este tema. Va a hacernos una presentación de Santiago de unos 15 minutos y después vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para abordar más en el tema. Adelante, Santiago, por favor. Pues muchas gracias, Pepe, por la invitación. Gracias a LAMIS para participar con ustedes en esta plática que titulamos Misión Posible, protegiendo nuestros datos, porque por supuesto que es posible y te platicaremos alrededor de ello. Y antes de iniciar, me gusta comentar esta frase de María Curie, la polaca, que me gusta porque básicamente creo que toca mucho de lo que buscamos con este tipo de presentaciones o pláticas con la audiencia. Pues ahora, como bien sabemos, tenemos que empezar a conocer y entender más las cosas para temer menos, ¿no? No se trata de crear caos ni pánico, sino mientras más conozcamos y estemos conscientes de lo que estamos viviendo, pues por supuesto podemos tomar decisiones y medidas mucho más correctas y alocadas. Como bien se ha comentado en otras pláticas aquí del foro de LAMIS, pues vivimos un mundo totalmente cambiante en el entorno, abrumados por N cantidad de tendencias, de tecnologías, el tema de la nube, privacidad, el famoso home office que ahora nos tiene a todos en casa. Pues al final todo esto es un mundo, un ecosistema cada vez más complejo de entender y por supuesto pues al mismo tiempo es muy benéfico para las empresas, trae muchos beneficios, pero al mismo tiempo nos expone todo este cambio transformacional en temas digitales, amenazas que antes o no existían o han venido incluso madurando como lo hemos visto en los últimos años, ¿no? Donde obviamente la ciberseguridad, lo veo diario casi, lo veo como en el top 3 de las agendas de los comités directivos o de las agendas directivas de las empresas, porque ya se dejó de ver como un tema tecnológico hace varios años, afortunadamente, donde pensaban que solamente era un tema del director de tecnología de la empresa, y hoy se ve como un tema totalmente holístico de la organización, y eso ha llevado a que esto se convierta en una prioridad en las agendas. Y seguimos viendo, y como muchos le llaman al ciberriesgo, el cisne negro de los riesgos. ¿Por qué? Pues porque obviamente lo que vemos en el día a día, en todo lo que es robo de información personal, financiera, interrupción de negocio, como el caso que pasó el 21 de marzo, en la noticia que salió, el caso público, por supuesto, a CNA Financial, la sexta empresa de seguros más grande de Estados Unidos, en la interrupción de negocio causada, parece, por un ransomware, y todo lo que está pasando alrededor en tema de riesgos, que incluso muchas veces puede llegar también a la afectación de la vida humana, no en la industria de seguros, pero hay otras industrias como la minera, donde sí la vida humana es una de las principales preocupaciones derivado de un tema o de un ataque posible de ciberseguridad. Hablando un poquito de la evolución del 2000 para acá, donde la seguridad era contemplada como un tema más de compliance y mucho más enfocada al tema de seguridad de tecnología o seguridad de TI. Y bueno, en el 2010 aproximadamente empezamos a ver un mercado mucho más evolucionado, más maduro, donde el negocio ya entendió que el tema de ciberseguridad no es un problema del área de tecnología, sino es un problema del negocio. Si algo sucede, el primer impactado será el negocio. Entonces, obviamente eso llegó a escalar a las agendas, y del 2015 para acá, pues el mundo se ha complicado más en temas tecnológicos, por supuesto, desde el punto de vista de que hay mucho más opciones, mucho más tendencias, como ya lo mencioné, el tema de la nube, que por ahí platicaremos más tarde, el tema de IoT, TI, el IoT, N cantidad de tecnologías distintas que hacen que el ciberriesgo vaya incluso más allá de nuestro propio control, porque hoy interactuamos con terceros, y esos terceros, pues, al estar integrados con nosotros, pues eso genera vectores de ataque adicionales. Entonces, complementando, ya hablamos de la conectividad, todo el mundo nosotros estamos interactuando en nuestras cadenas de suministro, tenemos que ocuparnos no solamente de la seguridad de uno, sino la seguridad de nuestro entorno, nuestra cadena productiva, la complejidad con nuevas tecnologías, como ya se mencionó, y los ganones de toda esta película, que viene siendo los cibercriminales o los malos actores, los agentes amenaza, que están altamente motivados, obviamente, porque su negocio les ha crecido con ese tema incluso del último año con la pandemia. ¿Por qué? Porque muchos nos fuimos a casa y su mercado les creció aún más. Muy capaces, profesionales, donde hay incluso aquí equidad de género, no es un tema de hombres, es un tema de hombres y mujeres. Una de las mujeres que puso en predicamentos hace 2 años un poquito más a Capital One, pues fue una mujer de 34 años, ella solita, sin nadie más. Entonces es un mundo totalmente rentable, como lo podremos ver también, y eso ha hecho que el Foro Económico Mundial sigue poniendo a los ciberriesgos en el top 5, top 6 de los riesgos más importantes en el planeta. En temas de probabilidad de ocurrencia y capacidad de impacto, pues sigue conviviendo con lo que son los riesgos de cambios en la biodiversidad, desastres naturales creados por el hombre, y obviamente, ¿qué decir de los temas de enfermedades infecciosas, como lo pudimos ver este último año?
Entonces, pues, la industria del cibercrimen seguirá creciendo y muchos analistas comentan que crece a tasas arriba del 500% al año. Es una industria, hay incluso cadenas ya de mayoristas ahí, es un mundo, parece a veces irrisorio, pero es la realidad donde vivimos hoy. Ya mucho más rentable que otro tipo de crímenes como el narcotráfico, como la extorsión, como el secuestro, y donde ya también sabemos que no necesitamos ser unos expertos tecnológicos, cualquiera puede acceder a ciertos sitios y poder incluso rentar, comprar servicios para atacar a un tercero o para hacer pues delitos ya como si fuera como lo pueden ver ahí ya hay una lista de precios para poderte hacer de herramientas, de técnicas o de servicios de terceros para poder cometer algún delito o afectar a un tercero. Esta gráfica es del Banco de México, este es del 2019, y simplemente para mostrar cómo las incidencias o las quejas en temas de crímenes cibernéticos ha ido creciendo y seguirá. Esperemos ver los resultados del 2020. Y los riesgos tradicionales, no es que desaparezcan, simplemente están decreciendo en comparación con el crecimiento de los cibernéticos, y en muchos de los casos lo que vemos en la realidad es que empieza un crimen desde el punto de vista cibernético, un phishing o cualquier tipo de vector, y acaba convirtiéndose en un fraude ya transaccional, donde hay de por medio traspaso, transferencias de dinero. Entonces al final conviven, pero bueno, el crimen cibernético sigue creciendo. Y bueno, entonces, para resumir un poco lo que llevamos hasta el momento, seguimos en un entorno de amenazas cada vez más complejo. El tema regulatorio, la regulación, por supuesto, afortunadamente existe y cada vez levantando más la barda para protegernos como industria. Y el mundo tecnológico y los modelos de negocio transformacionales en el mundo digital que seguirán creciendo. Esta encuesta también, simplemente es para comentar cuáles son los retos principales de quienes estamos metidos en esta industria y a cargo de la responsabilidad de la ciberseguridad, donde seguimos viendo los rápidos cambios en el mundo tecnológico, los avances que, como ya comentamos, son complejos. Hay que estar, normalmente la seguridad siempre decimos que va atrás de todos los cambios y tenemos que ser mucho más previsores y activos e inteligentes para poder llevar la seguridad a los entornos mucho más pegados a la realidad y no llegar tarde a la fiesta. La capacidad de generar talento también es uno de los riesgos y de los problemas más importantes, no solo en México ni en la región, sino también en el mundo. Hoy tenemos más de 4 millones de vacantes en el planeta que hay que crear para poder cubrir las necesidades de las empresas y de las industrias, y obviamente el crecimiento de los negocios que seguirá, y obviamente hay que estar a la par como parte de la seguridad. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿a quién le abrimos la puerta? No es al mismo que se la abrí ayer, al que se la voy a abrir mañana, y tenemos que estar vigilantes y cuidando que tenemos que hacer la tarea, cuidándonos de las amenazas. Aquí quise hacer una analogía con la vida real, a la casa de cualquiera de nosotros, nuestras casas están expuestas a diferentes amenazas, y obviamente pues esas amenazas lo que buscan es aprovecharse de alguna vulnerabilidad. Aquí el ejemplo es de la famosa llave que a veces dejamos abajo de la maceta, pues es una falsa seguridad o un falso sentido de seguridad lo que hacemos muchas veces, y al estar expuestos a esto pues muchas veces se materializa el riesgo y atenta contra lo que llamamos nuestras joyas de la corona, toda aquella información sensitiva, que realmente si es puesta en manos de terceros puede afectar la sustentabilidad de nuestro negocio. Entonces hay que poner foco no solo en cuidar toda la información del negocio, hay que poner foco primero en entender y clasificar las joyas de la corona para poner principal cuidado en ellas y después proteger algunas otras cosas que también sean importantes, pero no las más críticas. Y retomando unas de las principales riesgos que hemos observado más en este año, derivado de que el perímetro de cierta manera se perdió, ya estaba medio perdido el perímetro, pero ahora se perdió más, estando todos nosotros en casa, pues obviamente eso nos expuso a riesgos adicionales que ya existían, pero simplemente se hicieron más visibles, como los accesos no autorizados. Muchos tuvimos que reaccionar rápido para llevar a la gente y darles conectividad a través de VPNs o de alguna otra manera a nuestros aplicativos, y a veces no de la forma más segura. Eso hizo que hubiera mucha ventana de exposición de riesgos de nuestras empresas a riesgos adicionales de los cuales pues, muchas organizaciones se vieron como víctimas. Y también ligando el tema de los ciberriesgos con otro tipo de riesgos, como el tema del cumplimiento, la afectación incluso en la rentabilidad, como vimos el caso de Capital One, que hoy le sigue pagando a sus clientes, a sus 100 millones de clientes, según indican todavía el monitoreo de sus historiales crediticios. Eso ha sido un impacto en dinero que le ha costado a la organización.
y obviamente también cuidando el tema reputacional y la viabilidad del negocio. Entonces, recordemos que el tema de ciberseguridad no solamente es un tema de ciberseguridad, sino está ligado con otro tipo de riesgos que también tienen afectaciones que pueden llegar a momentos de crear algunas crisis o incluso la viabilidad de una organización. Entonces, finalizando hasta esta parte, los vectores a los cuales está expuesta, o lo que llamamos las fuerzas de la cibervulnerabilidad, pues la expansión tecnológica que seguirá, los modelos de negocio que se siguen adaptando, como lo está sucediendo en la industria de seguros, los cibercriminales felices, tratando de hacer más de las suyas día a día, y el crecimiento de los datos, que es lo más difícil, es lo que tenemos que cuidar. Por supuesto que la misión es posible, pero hay que hacer la tarea. No se compra, como yo digo, la seguridad no se compra, sino se construye, y es por ello que tenemos que seguir elevando nuestras capacidades y nuestros niveles de madurez, como lo quiero mostrar en esta lámina, donde hay muchas de las empresas hoy buscan saber en qué nivel de madurez se encuentran. Es como si fuéramos al doctor para ver en qué nivel, pues, qué tan sanos estamos, y si es posible encontrar algunas cosas que no estén bien para poderlas resolucionar y elevar nuestros niveles de salud. Lo mismo en este caso, las empresas buscan compararse contra terceros, incluso hacer un benchmark con empresas de la industria para saber a qué nivel de madurez sugerido deberían llegar y hacer las tareas. Y hacer la tarea a través de un programa de ciberseguridad, no un proyecto de ciberseguridad. Un proyecto empieza y termina. El programa de ciberseguridad es para toda la vida. No podemos bajar la guardia, y una vez que lleguemos a un cierto nivel de madurez, no solamente es llegar, sino mantenernos por ahí. Entonces hay que hacernos estas preguntas: ¿cuáles son mis amenazas para mi negocio y mi industria? ¿Cuáles son las joyas de la corona de mi negocio? ¿Y cuál es el apetito de riesgo de mi organización? Esas tres preguntas nos pueden dar una buena visibilidad de qué tarea hay que hacer para poder elevar nuestras capacidades y madurar nuestras capacidades de ciberseguridad. Y algunas de ellas, todo eso va enfocado, por supuesto, que nuestra empresa sea más segura, más resiliente, más vigilante, de tal manera que haya N cantidad de iniciativas. Aquí simplemente quise poner iniciativas ya del mundo de ciberseguridad, pero como analogía a lo que es la casa de nosotros. Todos estos proyectos tienen total analogía a lo que es el vivir de una casa de nosotros, en temas de control de accesos, de las reglas de la casa, la inteligencia, que son las alarmas, en fin, N cantidad de iniciativas que deben formar parte de un programa de ciberseguridad, y que, como ya comenté, no solo es hacerlas, sino hay que mantenerlas en el tiempo, ¿no? Y finalmente, por ahí muchas veces me platican o me preguntan también qué tanto las empresas han accedido a comprar sus seguros, y aquí viene mucho al caso el sentido, porque las aseguradoras son las que proveen estos productos al mercado para las coberturas por riesgo cibernético. Y aquí una encuesta que hicimos recientemente, hace unos meses, donde hablaban, pues muchas de las empresas compran sus pólizas de cobertura cibernética porque lo vieron que al competidor ya le pegaron, o porque el competidor la compró, o porque mi proveedor de consultoría también me sugirió hacerlo. Entonces aquí hay varias de las razones por las cuales muchas de las empresas han optado de manera prudente, no como un tema de que les va a resolver la vida, por supuesto que no. Esto es un tema reactivo, esto simplemente es para minimizar el impacto muchas veces patrimonial, o según lo que las cláusulas de tu contrato o de tu póliza digan, pero básicamente es un control complementario a todo lo que tú puedas hacer en tu programa, de tal manera que si algo llega a suceder, como bien sabemos, la pregunta no es si va a suceder, la pregunta es cuándo va a suceder. Entonces tenemos que estar mejor preparados, y qué mejor que tener una póliza que nos pueda pues minimizar los impactos, y muchas veces desde el punto de vista patrimonial, porque cualquiera de estas cosas implica mucho dinero. Y obviamente la participación activa del Consejo de Administración, del Comité de Auditoría, de la mesa directiva, haciendo su tarea en lo que tiene que ver con la estrategia, apoyar los modelos de gobierno, hacer que las cosas permeen a la organización y a todos los procesos y a la gente de todas las áreas, por supuesto, en todos los niveles. Asegurarse de las medidas de protección se están llevando a cabo apegados a buenos estándares, llevando a cabo las medidas correctas de monitoreo y vigilancia. Recordemos que este es un tema de 7x24, no es de 8 de la mañana a 8 de la noche, es todos los días. Y desarrollar capacidades en uno de los principales focos que ha puesto el mercado y la industria, es en las capacidades de resiliencia, es hacer ejercicios de simulación ante un ataque, de tal manera que podamos estar entrenados para que cuando algo llegara a suceder podamos estar mucho más preparados para actuar y reaccionar y mitigar la posibilidad del impacto negativo que pueda tener un incidente en nuestra organización. Y también esta última lámina, ya casi por terminar, Pepe, donde me gusta mucho hacer esta diferencia entre lo que es la palabra blindaje e inmunidad. Muchos me piden la palabra blindaje, pero yo creo que en sus mentes, cuando hablan de blindaje, están pensando en la inmunidad.
Recordemos que hay calibres que penetran ciertos blindajes, entonces la inmunidad no existe desgraciadamente en el mundo de la ciberseguridad, siempre estamos expuestos y propensos a un incidente y lo que hay que hacer es la tarea para poder levantar la barda y hacer lo que nos toca hacer para minimizar la posibilidad de que algo suceda y si sucede estar bien preparados para poder reaccionar y contener el incidente de una mejor manera. La foto que pongo es la de cuando Elon Musk anunció su Cybertruck el año pasado. Y bueno, desgraciadamente creo que cuando le aventaron unos balines de plomo a los cristales del coche o del automóvil, pues se cuartearon, cuando la esperanza era que no les pasara nada. Entonces, creo que me gustó como ejemplo para mostrar que la inmunidad no existe. Y finalmente, para terminar, bueno, las conclusiones, para dar una recapitulación de lo que les he platicado, pues recordemos que la inmunidad, como ya dije, no es una expectativa que podemos lograr, ni aunque le metamos millones de dólares al programa de ciberseguridad, eso no va a poder darse. Los daños dan más allá de lo que es el dinero, también va muchas veces a afectar la reputación, que es el riesgo que más nos preocupa a nosotros como empresas, y a dañar la confianza de nuestro mercado, de nuestros clientes. La velocidad de los ataques continuará cada vez de manera más innovadora, porque estos cibercriminales, algo que tienen además de muchas cosas, es mucho tiempo y mucha creatividad, e innovan muchas veces más rápido que nosotros. Y no todo se puede proteger igual, eso es un tema importante, a veces queremos proteger todo completito y N cantidad de controles, entonces tenemos que identificar nuestras joyas para poner foco en el 80-20 para cuidar la información que nos es mucho más sensible y que no quisiéramos que llegara a manos de un tercero. Los controles que hoy tenemos sí son necesarios, pero ya no son suficientes, de hecho, o sea, hoy lo vemos en el nuevo boom que estamos viendo en los mercados, incluso de capital privado, donde hay fondeando empresas nuevas o startups de ciberseguridad con nuevas soluciones de tecnología para proteger a las empresas, y eso hace que nos podamos seguir accediendo a tecnologías y a herramientas que nos permitan cuidarnos mejor de lo que hoy lo hacemos. Y los reguladores y el gobierno, por supuesto, haciendo su tarea, tanto los gobiernos tratando de desarrollar lo que tienen que hacer a nivel de seguridad nacional y en todos sus modelos de leyes, en lo cual en México vamos bastante atrasados, por no decir algo atrasados, y los reguladores, por supuesto, haciendo la tarea, sacando los dientes, como lo veíamos venir, pues por poder elevar la barda, ¿no? Y que realmente nos obliguemos como empresa e industria a tener mejores niveles de seguridad y a saber compartir esa inteligencia que tengamos de todo este tema, porque no se vale hoy ya cada quien que haga lo suyo por su lado. La industria bancaria, por ejemplo, ya están trabajando en conjunto de hace un par de años para acá, tratando de compartir información. Y finalmente, no olvidar que el tema del talento es una de las prioridades también. Tenemos que desarrollar como industria, como comunidad, más talento, más chavos, más niños, más niñas, y no nomás de la universidad, sino incluso inculcar esto de etapas más tempranas de la educación, de la secundaria y preparatoria, también para que vayan viendo ellos nuevas cosas que les puedan apasionar, y además eso nos ayuda a generar mayores grupos de talento para hoy. Entonces, cumpliendo con el tiempo, Pepe, Excelente. hasta aquí quiero cortarle para no excederme en el mismo y poder pasar a la sesión de preguntas. Pues muchas gracias, muy interesante la información, de mucha ayuda para todos. Entonces, hablabas de varios temas críticos, ¿no? Principalmente nuestra misión es ver cómo está el tema de la ciberseguridad hacia los datos, el manejo de los datos. Y los datos normalmente hay diferentes formas de almacenarlos, de gestionarlos. La nube, híbrido, un proceso in-house, como sea. ¿Cuál es tu punto de vista de las mejores formas de manejar la información relacionada con la ciberseguridad? Pues mira, como dice, los datos es el oro de hoy, ¿no? Los cibercriminales van por los datos, ¿por qué? Pues porque los pueden monetizar, simplemente por eso. Entonces hoy, primero lo importante es, antes de definir si me voy a la nube o no, primero hay que saber cuáles son mis joyas de la corona, dónde viven esas joyas de la corona, y entonces ya, si mi decisión es irme a la nube, ya sea full nube o en un híbrido, que pueda ser nube on-premise, pues al final tenemos que hacer la tarea, y hacer la tarea significa, por mucho que yo me vaya a la nube, eso no me desentiende de que ya la seguridad es problema del proveedor de la nube. Claro. Por supuesto que no, de hecho los proveedores de nube también tienen su portafolio de servicios donde ellos pueden ofrecerte ciertos servicios de nube, donde ellos son responsables o corresponsables y tú te quedas con otra parte. Entonces, tocando mucho el tema de la nube que comentabas ahorita, para mí la nube llegó para quedarse, es un no-brainer, como muchos dicen, no nomás por beneficios de costos y de flexibilidad y de salir al mercado en tiempos mucho más rápidos, sino porque realmente está transformando el mundo, está haciendo que los pequeños o medianos compitan con los grandotes,
Y muchos de los grandes o chiquitos también decían, oye, me muevo a la nube. Muchos no lo habían hecho, no lo han hecho por tema de seguridad, por ese miedo, pero ya sabemos también que las nubes no son inmunes. Entonces, la inmunidad no existe en ninguno de los entornos que podamos tener. Entonces, yo creo que lo correcto es, sí, entrar a estrategias en la nube, saber qué voy a poner en la nube. Hay quienes deciden poner ciertas aplicaciones o información tal vez no tan sensible en la nube y lo sensible quedárselo en casa, donde tienen tal vez mejores controles o mucho más personal para atenderlo. Pero al final, el tema regulatorio incluso complica el irse en la nube muchas veces porque pues, la regulación aplica estés aquí o estés en la nube. Entonces, cuando involucras a terceros adicionales, pues el tema regulatorio como PCI o algunos otros, hablando de lo que es el sector asegurador, pues complica un poco más las cosas. Entonces, yo creo que los datos, vivan donde vivan, tendrán que ser cuidados. Es una misión posible de hacer. Obviamente requiere recursos, gente que sepa, talento, dinero. Desgraciadamente la seguridad, como ya dije, no se compra, se construye y hay que construirla y hay que ir madurando capacidades, pero creo que la nube como estrategia tecnológica o de transformación, no puedes decirle que no. Incluso hoy ya mucha gente habla de seguridad en la nube como si fuera un mundo separado de ciberseguridad. En 2 años veremos que el tema de seguridad en la nube es parte de todo. O sea, no es un componente adicional que lo ven ahí alejado, es parte de un todo, ¿no? Entonces, creo que el problema hoy es que cada vez hay más datos. Sí. ¿No? Y con el tema de data mining y inteligencia artificial, pues cada vez esos datos, descubrimos más oro en esos datos, que a veces estamos sentados en oro, pero no lo sabíamos. Y lo que no sabíamos ni estábamos cuidando esos datos porque pues, pensábamos que no había riqueza ahí. Y hoy, pues, por eso todas esas estrategias que están yéndose o llevándose a cabo en las organizaciones para poder sacar jugo a esos datos y obviamente ya que lo sabes, pues, protegerlos de mejor manera, ¿no? Excelente, pues indudablemente la información es poder, la información es crítica, es un activo muy importante de todas las organizaciones. Mencionabas algo de la madurez. La madurez puede estar en diferentes niveles en el sector. Hay empresas más maduras, con más esquemas de seguridad, hay gente más involucrada, incluso la regulación cada vez se involucra más en esto. ¿Cómo ves tú que esto va a impactar? ¿Cuál podría ser el reto crítico o la tarea más difícil para las aseguradoras en este entorno? Me acuerdo también un refrán que decía, no le tengas miedo al destino, tenle miedo a no iniciar. Claro. Hoy lo que estamos viendo mucho en la industria de seguros, y siendo muy específico, es que muchos están regresando al back to basics, por decirlo así, para tratar de redefinir o replantear sus programas de ciberseguridad de acuerdo al nivel de madurez que quieren alcanzar. Hay ciertos estándares que te ayudan a poder ver en qué nivel de madurez. Muchos utilizan el 0 al 5 para decir dónde estoy y dónde quiero llegar en 2 o 3 años. Eso es una buena referencia para saber qué tarea tienes que hacer para llegar ahí. Ahora, el problema no nomás es llegar, como decimos, el problema es mantenerte ahí. Por eso hablo mucho de que esto es un programa de vida, es parte del ADN de la organización. No es que ya Pepe hizo su trabajo y sus proyectos y ya acabó y ya se tira la hamaca, pues ojalá si fuera, pero no es. Hay que llegar y mantenerse en el día para ahora sí que no bajar la guardia. Obviamente la pregunta que comentaba yo en la presentación es cuál es el apetito de riesgo de la organización, es bien importante, porque la mayoría que he visto, por lo menos en el último año, el apetito casi muchas veces es nulo. Y el decir es nulo quiere decir tengo que invertirle recursos y tengo que hacer la tarea para desarrollar capacidades que me permitan mejorar y aumentar mis niveles de madurez. Ahora, obviamente, muchos dicen, es que la clásica pregunta es, no soy un banco. Muchos dicen, no soy un banco, como asumiendo que los bancos son los que más tienen que llegar a mayores niveles de madurez. Bueno, pues cada quien definirá qué tan importante es un negocio, ¿no? Pero ahora sí que el apetito de riesgo y la información que tú manejas, los datos que tú manejas, pues te ayudan a definir pues, hasta dónde quieres llegar y mantenerte, ¿no? Entonces, estamos viendo, yo a veces me regreso como si estuviéramos viviendo ahorita en kinder, ¿no? Yo hacía un ejemplo de que en los años 2000, pues los que estábamos en el mundo de ciberseguridad estábamos en kinder y éramos puros técnicos. Y de repente del 2010 para acá, pues como que ingresaron nuevos alumnos, que pasamos de kinder a primaria, pero los nuevos alumnos eran la gente del negocio, porque entendieron que el tema no es de los técnicos, es de los del negocio. Y eso es un tema evolutivo. Y lo que quiero decir con esto es que la industria de ciberseguridad lleva muy poquito. Lleva 25 años de existir comercialmente, por decirlo así, que pueden sonar muchos años, pero también años perro, digamos, son bien poquitos años. Entonces hoy estamos madurando a nivel, no México, a nivel global, haciendo la tarea en una industria
pues que explotó, y ahora más con el tema de la transformación digital, y ahora más con el tema del home office, que está llevando a que pues, nos obliguemos más a hacer la tarea y poder poner mucho más foco en nuestras agendas de negocio, incorporar la ciberseguridad como un tema de negocio y hacernos del talento y de los recursos para que lleven a cabo y lleven el timón de ese programa, ¿no? Excelente, tocabas un tema interesante, la transformación digital. En algunas mejores prácticas que tenemos aquí en el sector o que vivimos, se habla de que los pilares de este tema de ciberseguridad pues, es la parte de procesos, tecnología y personas. La tecnología ha cambiado a través de la transformación digital. ¿Cómo ves tú que está ligado esto con el involucramiento de la organización en la ciberseguridad? Ya, totalmente. De hecho, si pudiera hablar de la demanda que veo en el mercado, este último año, obviamente derivado de que muchos nos fuimos a trabajar a casa, por supuesto, pues las empresas empezaron a llevar a cabo muchas campañas de concientización a su personal, a todo mundo, a todos niveles, haciéndolos conscientes de todos los tipos de riesgos, que ya lo venían haciendo, pero ahora lo tuvieron que afrontar de una manera mucho más agresiva, porque decían, oye, quién sabe si la persona que está trabajando en su casa, su máquina tiene los controles de seguridad o no los tiene y está conectándose a la aplicación, en fin, nuevos riesgos, nuevos vectores de ataque. Entonces el eslabón más débil, por supuesto, sigue y seguirá siendo el ser humano, y es por ello que pues, muchos se han enfocado los presupuestos de este año. Vale la pena decir que los presupuestos de ciberseguridad de este año pues, los vi crecer cerca de un 40% respecto al año pasado, pero muchos de los proyectos iban enfocados a eso, a la enseñanza, a la capacitación del talento de la organización, indistintamente del área, porque no solamente porque estoy en legal o porque estoy en operaciones o porque estoy en marketing estoy exento de estos temas, al contrario, estoy igual de expuesto. Entonces pues obviamente hay que seguir trabajando en la cultura y en la gente, y obviamente que venga bajo un patrocinio, de lo que es la capa directiva, ¿no? De hecho, si no viene en cascada desde arriba es más difícil implementar las cosas. Ahorita que explicabas este tema, algo que hay que resaltar que es muy importante es no solo es TI, ¿no? O sea, se involucran todas las áreas, y el proceso de ciberseguridad a nivel cultura organizacional es holístico y atraviesa toda la organización, y todos tienen que participar. De ahí mi siguiente pregunta. ¿Las organizaciones consideras tú que tienen el talento necesario, la gente, llámese para cuidar, llámese para no caer en los ataques, llámese para todo ese involucramiento? ¿Qué opinas tú del tema del talento, de las personas que están involucrados en este tema? Hablando de las personas, ¿te refieres a? Tanto la gente que va a cuidar a la empresa con esquemas de seguridad, quien va a definir procesos con seguridad, quien va a hacer desarrollos con seguridad, como la gente que no necesariamente tiene que ser experto, pero que tiene que cuidar lo que tú decías, no darle un doble clic, no abrir cosas, no traer USBs, no traer temas que pongan en riesgo a la organización. Me acordaste y por eso te pregunté, porque hay una frase que escuchamos muchas veces cuando le preguntas a alguien de negocio quién es el dueño de su información, y en gran cantidad de veces contestan que el área de tecnología, porque piensan que ellos pues, la tienen en sus servidores. Pues no, el dueño de la información es el negocio, es la primera línea de defensa, son los que deben estar más ocupados de su cuidado. Obviamente luego está seguridad y tecnología y otras como primera y segunda línea de defensa, y luego auditoría. Pero por supuesto hoy las organizaciones han puesto, más allá del tema regulatorio, pero las organizaciones han puesto totalmente foco en la capacitación de su talento, de los que cuidan la casa, por un lado, porque obviamente sigue siendo a veces una industria que le pueden llamar costosa, no quiero decir cara, costosa, porque hay que invertirle para capacitar a tu propio personal, el que cuida la casa, pero también a los que viven en la casa, porque nada te sirve, nomás está poniendo controles ahí si el que vive en la casa pues no hace caso de ello, ¿no? Y como el ejemplo que dijimos, pues con que le dé un clic a través de un phishing, pues ya, eso lo he visto. El año pasado me pasaron 3 casos en 3 organizaciones distintas donde un solo clic tuvo que hacer que le tuvieran que dar a 20,000 clientes, avisar de que habían sido, o sea, más allá de que haya costos, que el dinero, claro que nadie nos gusta regalar el dinero, por supuesto eso cuesta, pero el tema reputacional es el que más nos cuida, ¿no? Y los medios están hambrientos de noticias, y a cualquier cosa le ven muchas veces los medios cara de ataque. Sí. Entonces, pues eso es lo que cuidamos mucho, ¿no? Entonces creo que el tema del cuidado de la gente en los dos sentidos, del que la cuida, más los que usamos la casa para sacarle jugo a lo que producimos, pues hay que trabajar en los dos frentes. Y se desprende algo interesante, hablabas del costo, pero ¿cuál es el costo-beneficio, no? Realmente el invertir es poco o es mucho comparado con lo que te va a afectar. Un día sin operaciones, ¿cuánto nos cuesta? Una imagen, el riesgo reputacional es mucho más alto.
Por último, porque se nos acaba el tiempo, Santiago, la última pregunta sería, ¿qué opinas tú de las pólizas de ciberseguridad? Obviamente no ha sido un boom, no está tan expandido, no hay mucha experiencia, pero ¿qué opinas tú de esto hacia el sector de la ciberseguridad? Me gusta esa pregunta porque yo ayudé hace 20 años a una aseguradora y a un broker a llevar sus pólizas de cobertura cibernética al mercado. ¿Sabes cuántas se vendieron hace 20 años? Cero. Ahora es mucho más normal, ya había muchas empresas comprando los productos, aunque las aseguradoras se quejan de que no han logrado la penetración que esperaban en sus expectativas. Por ahí hicimos una encuesta nosotros y los principales stoppers que vemos, en algunos casos es el costo de la prima. Tal vez a veces, yo creo que para las aseguradoras hoy es medio difícil poner el costo de la prima, si hicieron un buen análisis de riesgos, pues poder saber qué costo le van a poner, porque a veces le está saliendo más caro el caldo que las albóndigas al cliente. Pero al final es un tema también capacitar a los agentes y a los brokers, porque hoy creo que es un desconocimiento del producto, y si no lo conoces tú, pues mucho menos lo va a entender tu cliente, ¿no? Entonces creo que es un tema mucho más de capacitación para que el producto permee en el mercado y pueda ser un complemento a tu programa de ciberseguridad. Pues muchas gracias, muy interesante todo lo que platicamos, tenemos tema para rato, pero pues el tiempo se agota, y solo decir que la misión, como bien dices, es posible, sigamos trabajando en eso, sigamos compartiendo las mejores prácticas. Muchas gracias, Santiago, por tu participación, gracias a todos por vernos, muy amables, gracias a todos. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias.